Precisamente para analizar este tema le agradezco a Carlos Ramírez, consultor de riesgo político de Integralia y exdirector de la CONSAR, que nos acompaña. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Tania. Un gusto. Un gusto, Carlos. Tus primeras impresiones sobre esta iniciativa, que bueno, en parte ya conocíamos algunos detalles que ya se nos habían anunciado, sin embargo, pues ya la tenemos, físicamente, ya para poder palparla. ¿Cuáles son tus primeras impresiones? Mi impresión, Tania, Adán, y gracias, es que en general, digamos, la iniciativa tiene elementos muy positivos. Hay que celebrar que se está proponiendo una reforma de ley. Tenía tiempo que no se hacía una iniciativa de esta naturaleza. Creo que hay aspectos destacables. El hecho de poder gradualmente ir incrementando el monto de ahorro que entra a una cuenta de Afore, el hecho de reducir las semanas de cotización, el hecho de poder recuperar en caso de fallecimiento del trabajador los recursos de manera más expedita, el hecho de poder hacer una combinación de opciones de retiro entre lo que es una renta vitalicia y un retiro programado. En fin, tiene aspectos, yo diría, positivos en general, y en ese sentido debemos de celebrar esta reforma. Coincido que es probablemente la reforma económica más importante que ha propuesto el presidente López Obrador. Ahora, ya de último momento se incorporaron un tema que ha generado algo de controversia, que es el fijar los precios, el ponerle un tope a las comisiones que cobran las Afores. Creo que ese tema todavía da para discutir más, también da para discutir más algunos otros aspectos, pero ese sería, en resumen, mi balance de la propuesta. Carlos, y discutiendo precisamente eso de las comisiones, ¿por qué se cobran comisiones? ¿Qué hace con el dinero de los ahorradores las diferentes instituciones que administran? ¿Por qué necesitan este cobro de comisiones? Si ya tienen, por lo que se escucha afuera, si ya tienen el dinero del trabajador, ¿por qué es necesario una comisión y de diferente nivel? Sí, ese es un tema importante, Adán, a entender. Las Afores son administradoras de fondos para el retiro que se crearon expresamente en el año 97 para administrar el dinero de los mexicanos e invertirlo. Para hacer eso, para administrar e invertir el ahorro de los mexicanos, tienen que hacer varias cosas. Tienen que invertir en tecnología para recuperar, digamos, el dinero que ingresan los mexicanos a su cuenta individual. Hay más de 1 millón de patrones, más de 20 millones de mexicanos que cotizan regularmente. Ese dinero entra a las Afores a través de un mecanismo en donde pues hay tecnología de por medio, hay que invertir en eso. Lo más importante en lo que invierten las Afores es en servicios, tener oficinas para atender al público y en invertir el dinero. Es decir, las Afores tienen personal especializado para la gestión de los recursos para que pueda generar el mayor rendimiento posible. Si no cobraran comisiones las Afores, no habría posibilidad de realizar y de proveer esos servicios para los trabajadores, 3 estados de cuenta al año, entre otras cosas. Entonces, esa es la razón por la que cobran una comisión. Recordar al público que las Afores no cobran, hoy gestionan 4.4 billones de pesos de los mexicanos. Se cobra menos del 1% sobre el total de lo que tienen hoy invertido los mexicanos. Entonces, la discusión no es si debe de cobrar 0 o si debe de cobrar 0.9, que es lo que cobran hoy. Creo que la discusión es si debe de ese 0.9 debería de cobrar mucho menos o gradualmente menos. De golpe, rápidamente cobrar menos o de manera gradual. Y ahí es donde está la discusión. Hay algunos que piensan que hacerlo de golpe, como lo está proponiendo la iniciativa, va a tener algunas consecuencias negativas para el sistema. Hay otra opción que es que sea gradual para afectar lo menos posible la operación del sistema. Esa es la razón. ¿Cómo entender esta parte si ya se nos había presentado un proyecto de modificaciones que de pronto, pues ya para el viernes se nos presente otro, justo con esto que comentas de las comisiones? Pues un discurso distinto a lo que ya venía diciendo el gobierno federal y por otro lado, que además representa una violación al TEMEC. Mira, creo que obviamente hay opiniones encontradas al respecto.
no soy abogado y no pretendo establecer si hay o no una violación a alguna normatividad. Lo que es un hecho es que fue sorpresivo, que no era dentro del paquete original que se presentó el 22 de julio. Expresamente se había dicho que no se iba a introducir el tema de comisiones a la ley, que se iba a llevar a efecto una reducción de comisiones, pero que ese proceso iba a ser de manera, voluntaria, a través de la negociación entre el regulador y las AFORES. Pues el hecho de que se haya introducido de último momento a la iniciativa de ley, pues sí, ciertamente ha generado algo de ruido innecesario, creo yo, se pudo haber hecho de otra manera, pero esa es la realidad. Ahora, más allá del aspecto jurídico, creo que lo que hay que entender es si esto puede tener efectos contraproducentes en la operación del sistema y en general en los servicios que proveen las AFORES a los ahorradores mexicanos. Y me temo que sí, es decir, si se establece un tope de comisiones como el que se está planteando en la iniciativa de golpe y sin una transición adecuada, sí creo que puede tener implicaciones de mediano plazo negativas para el sistema. Entonces, esas cosas son las que hay que ponderar. Me parece que el Congreso tiene una gran oportunidad para discutir esos aspectos, sin perder de vista que es una buena iniciativa en general, que tiene aspectos destacables que no se deben de perder en la discusión específicamente del tema de comisiones. Carlos, ahorita que hablabas de tiempo, precisamente de plazos, esta reforma, como se está proponiendo, ¿es algo que veremos en corto plazo o estamos hablando de una reforma a mediano, largo plazo que la disfrutarán los que a lo mejor ahorita están estudiando la secundaria, la preparatoria, no sé, ¿cuáles son los plazos? Sí, Adán, eso es bien importante, no sobreprometer los beneficios y los resultados de esta reforma o de cualquier otra reforma. Debemos de ser cautos en eso. Y yo entiendo que el gobierno, pues naturalmente quiere vender pues, la propuesta y decir que con esto se van a resolver todos los problemas. Lo entiendo, pero no debemos de caer en ese error. Las reformas de pensiones, sus beneficios son de mediano y largo plazo. No son cortoplacistas, no resuelven todos los problemas de golpe. Nuestro país tiene un gran reto en materia pensionaria y esta iniciativa es un primer paso. No resuelve todos los problemas ni los va a resolver de corto plazo. Y eso debemos de considerarlo para no exceder las expectativas que se están poniendo sobre la iniciativa. Por ejemplo, hoy por hoy solo 4 de 10 mexicanos están ahorrando en su cuenta de Afore. 6 de 10 no lo hacen. La iniciativa no contempla nada respecto a los 6 de 10 que no ahorran. Entonces, pues en ese sentido, la iniciativa todavía pareciera que le faltan cosas. Entonces, en resumen, yo creo que esta pregunta es muy relevante porque no perdernos en la idea de que esto va a resolver todos los problemas y los va a resolver de golpe. Las reformas de pensiones resuelven problemas de mediano y largo plazo si están bien hechas. Esta, en algún sentido, sí va a resolver algunos de los problemas, pero no será de forma inmediata. Carlos, ¿el Estado va a poder soportar, la carga fiscal que genere esta reforma? Esta reforma, la forma en cómo se diseñó, Tania, no contiene un costo fiscal muy grande, porque está bien pensada precisamente con ese objetivo. Es decir, lo que se busca es que el gobierno no tenga que gastar más en pensiones, porque recordar que el gobierno ya gasta cerca de $1 billón al año en pensiones, no de las AFORES, no en el sistema actual de AFORES, sino del viejo sistema que se reformó hace 23 años. Y ya el gobierno está gastando de total del presupuesto del país 20% en pensiones, lo cual ya es una cantidad muy importante. Esta iniciativa en lo particular se estructuró para que no se eleve el monto de la carga fiscal que tiene que hacer el gobierno para pagar las pensiones, que ya de por sí es oneroso. Entonces, en ese sentido sí creo que podemos estar tranquilos de que no eleva la deuda pensionaria. Ya la deuda pensionaria es significativa, no de las AFORES, reitero, sino del viejo sistema, pero esa es otra historia que en esta iniciativa no ocurre, no se eleva el costo fiscal.
Carlos, ¿hay algún riesgo, tú ves algún riesgo que esta reforma en su discusión se vaya más a lo político, a lo politizado, pues, y se pierda lo técnico en el camino? Yo confío en que no. Digo, es natural cualquier iniciativa de ley en materia pensionaria que entra a un congreso en cualquier país del mundo, pues por supuesto corre un riesgo de ser cambiada y de perder algunos de los componentes y la esencia misma. Me parece que en este caso está un poco más acotado porque el gobierno y el presidente tienen mayoría simple en ambas cámaras, que es lo que se requiere para aprobarla, y creo que el presidente pues va a impulsarla en sus términos, es decir, en los términos en los que se introdujo al Congreso. Donde creo que puede haber discusión es este tema de las comisiones. Ojalá y no vaya a contaminar el resto de la iniciativa y bueno, pues al final del día no perder lo mucho por lo poco, ¿no? Creo que hay manera de matizar un poco este tema de las comisiones e introducir una gradualidad al tema para que no sea de golpe el efecto para las administradoras. Entonces yo confío en que esa discusión permita aligerar un poco este tema y que se introduzcan otros temas que no están en la iniciativa, porque hay que decirlo también francamente, hay algunos aspectos que no están incorporados en la iniciativa y que podrían tal vez incluirse con una discusión, digamos, razonable dentro del Congreso de la Unión. Carlos, ¿cómo hacer para que pues no se inhiba, esta reforma no inhiba la contratación de empleos formales? Porque vaya, pues toda la carga prácticamente la lleva el empleador. Sí, es una muy buena pregunta, Tania. Como ustedes saben y como su público conoce, lo que se está proponiendo es que haya un aumento en el monto de ahorro que ingresa a la cuenta individual, a la cuenta Afore. Hoy por hoy la cuenta individual recibe recursos de parte del trabajador, del gobierno y principalmente del patrón. La propuesta es que la aportación patronal se incremente en más de 8 puntos porcentuales, principalmente para los trabajadores de mayores salarios. Eso inevitablemente va a elevar el costo laboral, digamos, dentro del país. Está pensado la iniciativa para procurar que sea un efecto gradual, que no sea inmediato, por eso hay una transición de casi 10 años en la reforma. Sin embargo, hay un efecto y esa es una realidad porque todo el costo de la reforma la está pagando los patrones. El trabajador prácticamente no asume nada de ese costo adicional. Entonces, ¿cómo protegerlo? Bueno, ya se están estableciendo algunos aspectos de gradualidad. Creo que podrían adoptarse otros para procurar que no sea solamente el patrón el que cubra el total de la reforma, pero bueno, esa discusión sí tendría que hacerse hoy por hoy en el Congreso. Ya la iniciativa ya no contiene esos temas de un poquito mayor equidad entre quién pone el monto de ahorro para la cuenta individual. Pero sí es un tema relevante, no menor, y tendría que discutirse, Tania, en el Congreso de la Unión. Carlos Ramírez, consultor de riesgo político de Integralia, exdirector de CONSAR. Muchas gracias por tu participación y todos los comentarios aquí con nosotros en Mega Noticias TVC. Gracias, Adán. Gracias, Tania. Buenas tardes.